en su palabra. En Deuteronomio 8, del 1 al 7, ahí es donde vamos a estar meditando la palabra del Señor. Deuteronomio 8, del 1 al 7, y la enseñanza, la prédica se llama Acampando entre Egipto y Canaán. ¿Para qué? Acampando entre Egipto y Canaán. ¿Para qué? Y bueno, a medida de que ya nos vaya dirigiendo y pasen los días, vamos a desarrollar más, porque yo pensaba que iba a ser, no sé, que iba a ser algo repetitivo, pero el Señor ha estado ministrando bastante acerca de la palabra. Y voy a leer Acampando entre Egipto y Canaán. ¿Para qué? El versículo de Deuteronomio 8, del 1 al 7. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Amén. El tema del desierto y todas estas cosas, lo que voy a decir, la voy a decir como introducción, porque hoy vamos a ver, valga la redundancia, la introducción del tema, para entender y asentar algunas bases, porque el tema del desierto se extiende por toda la Biblia. Mira, la conexión es tan grande que conecta el desierto con Egipto, con Canaán, con la misión de los 70 de Jesucristo, con el cántico de Moisés en Números, conecta también con Abel, conecta con la recreación del mundo en Génesis 1, con el número 40 repetido en toda la Biblia, con Juan el Bautista, con los demonios, con los patriarcas, con el pueblo de Israel y con la vida cristiana. Y yo buscando, ¿verdad?, con las herramientas que Dios nos ha puesto, a ver cuántas veces se repite la palabra desierto en la Biblia y cuántas veces se repite la palabra santo. Porque de hecho, uno de los atributos de Dios, el único atributo de Dios que se repite 3 veces en la Biblia es santo. Es un tema también bastante profundo y bastante extenso. Y la palabra santo se repite explícitamente 479 veces. Y la palabra desierto se repite 300 y pico, y Egipto se repite 439 veces. O sea, solamente 40 veces menos que la palabra santidad. Es decir, que detrás de eso se esconde un misterio de Dios, así como el tema de la santidad. Voy a dar un ejemplo de todo lo que vamos a estar viendo. Dios siempre en la Biblia dice que es el que lleva a su pueblo, y el Espíritu de Dios llevó a Jesucristo al desierto para ser probado, para ser tentado. Entonces Dios es el que quien a nosotros nos lleva al desierto. Dios es el autor de todos los desiertos de nuestra vida, para probarnos, para saber de qué estamos hechos. Como dice el versículo 3, es para saber de qué estamos hechos. Hay una frase que yo anotaba aquí. Dice: todos necesitamos un momento de oscuridad para saber que brilla en nuestra vida. Dios nos pone en esas cámaras de oscuridad no para que Él vea qué nos falta, sino para que nosotros mismos nos demos cuenta de nuestros errores.
y de cómo Dios tiene que trabajar en nuestro corazón. Cuando Moisés metió su mano en su corazón y salió lepra, era exactamente para que Moisés se la viera, porque Dios ya se la había visto. Lo dice 1 Samuel 6:16, creo que Dios ve el corazón. Entonces, Dios primero es el que nos guía a esos desiertos. Otro punto importante es que en los desiertos se caracteriza por ser un lugar seco. De hecho, una de las traducciones en el hebreo es lugar seco. Y cuando Jesucristo libertó el demonio, en el título de Lucas 10:19, que dice el demonio que regresa, el espíritu que vuelve, dice que habitan en lugares secos. Entonces los demonios habitan en estos desiertos, en donde Dios nos lleva para probarnos. Pero habitan en los lugares secos porque eso tiene detrás un porqué, valga la redundancia, y es porque no hay agua. Y dice Efesios 4:25 y 1 de Pedro 3 que la Biblia es el agua. Entonces, por ejemplo, cuando Jesucristo reprendió al endemoniado ganadero, mandó a que el hato de cerdos se lanzara el agua. Era para exterminar a los demonios que habían allí. Una profundidad. Por ejemplo, Abel es otro ejemplo. El nombre de Abel significa camello. Entonces es un ejemplo de cómo nosotros tenemos que ser en los desiertos, como camellos que cargan el agua, que es la palabra de Dios, para poder sustentarnos en esos lugares secos. Y siempre Dios mantuvo a su pueblo de Canaán al desierto, del desierto a Canaán. Abraham llegó a Canaán primero, lo mandó a Egipto, y de Egipto se regresó a Canaán. Jacob tuvo una travesía, por así decirlo, hasta que llegó a Canaán, y en Canaán les cayó una crisis y Dios lo mandó a Egipto, al desierto. Entonces, ese es el tema que vamos a estar desarrollando en Deuteronomio 8, del 1 al 7. Ahora sí empezamos. En el verso 1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y es interesante aquí que nos introduce en una promesa. Deuteronomio 8, una promesa. La promesa es cuidar los mandamientos de Dios para vivir, ser multiplicado, entrar y poseer la tierra prometida. Las promesas, existen en la Biblia dos tipos de promesas, y las promesas y los pactos son cosas distintas, no es lo mismo. Siempre es Dios el autor de las promesas, es el único que puede cumplirlas, por ende es el autor de las promesas. El hombre no tiene poder para hacer promesas o hacer y cumplir pactos, es Dios que los hace y es Dios que los cumple. Por ejemplo, el pacto de Jesucristo fue Dios que lo hizo mandando a su Hijo, y fue Dios dándonos el poder para escoger a su Hijo. Por ejemplo, número 23:19 dice: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y el Salmo 146:3 dice algo similar. Dice: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. O sea, los dos relacionan la desconfianza o el descompromiso, la capacidad de llevar un compromiso con el hijo de hombre. Y la razón por la cual los dos se repite la frase hijo de hombre es dejando en claro nuestra naturaleza humana, pues, que no somos Dios, que, o sea, la vida da cada día una vuelta distinta y no tenemos las cosas bajo nuestro control. Es el único, o sea, Dios es el único dueño, como dice Hebreos 1, del kairos y del cronos, que es del tiempo y del momento. Ante esta imposibilidad, de hecho en Jeremías 17:5 dice: Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre. Ante esta imposibilidad, la Biblia nos enseña que Dios es quien promete, quien comienza un pacto de matrimonio, y quien cumple la promesa y quien cumple el pacto de matrimonio. Entonces no tenemos poder fuera de la cruz. Cristo representa el pacto y el último pacto que se hizo antes del pacto del sacerdocio de Malaquías, como dice Hebreos 9.
fue el último pacto que Dios hizo. El primero fue con Noé, después Abraham, hasta Malaquías, y el último fue Jesucristo. Yo he anotado aquí un comentario de coalición teológica, algo así. Dice: la moda evangélica del momento es pacte con Dios por su milagro, pacte por su bendición, pacte por su sanidad, pacte por su prosperidad, pacte por su matrimonio, por su hijo, felicidad, por todo lo que desee. Y lo cierto es que Dios, según muchos maestros, no puede hacer nada si no se pacta con Él. Sin embargo, en Isaías 59, 1-2 nos dice Dios que Él ha recortado su mano para bendecirnos es por nuestros pecados. Sin embargo, el hecho que haya recortado su mano no es por algo que nosotros tengamos que hacer, porque nosotros vamos a torcer el brazo de Dios, como aparece por ahí en el libro de Job. Pero la cosa es que Dios todo lo puede, y si Dios nos va a dar algo, ya nos lo dio. Efesios 1:3, por la eternidad. Lo que nosotros nos pide es creer, fe y pedir, porque dice 1 Juan 5:14 y Mateo 7:7, pidan y se lo dará, buscan y hallaréis, y pedir para nosotros sentirnos igualmente comprometidos, así como Dios se siente comprometido, y para nosotros sentirnos en una relación de padre e hijo con Dios, y que podamos acercarnos al trono de la gracia confiadamente y pedir como hijo. Aparte que la Biblia distingue entre dos tipos de pacto, que es el pacto que hace Dios y el pacto que hacen los hombres. Según el diccionario de la lengua española, pacto significa acuerdo entre dos o más personas o grupo que obliga a cumplir una serie de condiciones. La pregunta es: ¿podemos obligar a Dios a hacer pactos? ¿Podemos unilateralmente hacer un pacto con Dios y luego obligarle a que lo cumpla? La sólida idea es totalmente descabellada y absurda. Podemos impactar el corazón de Dios con dinero, cuando Él es dueño del oro y la plata. Podemos darle algo especial a cambio de un milagro. Podemos comprar los favores de Dios. Entonces, existen solamente 5 pactos en el Antiguo Testamento, que fue Noé, Abraham, el sacerdotal, el de David, y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Son 5 pactos en toda la Biblia, solamente los que existen. El de Noé, el de Abraham, el de con los sacerdotes, con los levitas, con David, y el Nuevo Pacto con Jesucristo. Pero no existe ningún pacto que haya sido originado por el hombre para con Dios. O sea, Dios es el que comienza los pactos. Cuando Dios hizo la promesa de bendecir a Abraham, Él juró por sí mismo, no le hizo jurar a él. Hebreos 6:13. No fue Abraham quien pactó con Dios, sino Dios quien entró en pacto con él. Dios le dio una promesa sin preguntarle si aceptaba o no. Solo le juró que la iba a cumplir y le ordenó qué debía de hacer. Y en Efesios 2:10 se nos explica que la mejor ofrenda que le podemos dar al Señor, Él ya la preparó de antemano, bendiciendo nuestro trabajo, y el mejor servicio que podemos dar por su obra, Dios ya lo preparó de antemano, regalándonos dones para hacerlo. Primera de Crónicas, 29:14. Entonces no hay ninguna razón para llegar a tratar comenzar un acuerdo y torcerle la mano al dueño de los tiempos y de los momentos con este tipo de pacto, pero con obviamente una oración, como dice 1 Juan 15:14, que pedamos todo lo que nosotros queramos, y el Salmo 37:5, conforme a los deleites de nuestro corazón, buscando primeramente el reino de los cielos, Él nos lo va a conceder. Ahora, lo que venía diciendo, la naturaleza etimológica de la palabra. Cuando Dios hace un pacto, la palabra usada en hebreo significa compromiso de matrimonio. Esto es muy muy interesante porque se relaciona con Romanos 9, que compara la salvación con un matrimonio. Pero en Génesis 15:18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Pero este pacto que hizo aquí, y todo el que se describe en la historia de Abraham, por ejemplo, el capítulo 16, Génesis 16:10, este es mi pacto que guardé entre ti y vosotros y tu descendencia
después de ti que sean circuncidados. La palabra pacto que se utiliza ahí significa compromiso matrimonial. La misma palabra que se utilizó en Malaquías para describir un matrimonio. Es decir, que es algo muy literal, es casarse con Dios. Es que Dios se casó con nosotros, mejor dicho. Dice Malaquías 2:14, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Es el mismo tipo de pacto. El segundo tipo de pacto que se utilizan es cuando el hombre hace un pacto con otro hombre, que significa contrato o negociación o negocio. Y eso aparece, por ejemplo, en Génesis 21:27, o cuando Abraham y Abimelech hicieron el pacto entre ellos. Entonces las conclusiones: no podemos torcer la voluntad de Dios. Cristo es la consumación de todo pacto y promesa, Hebreos 8:6 y Hebreos 9, y la variabilidad del hombre, que eso lo vamos a ver más adelante, y pecaminosidad, le hace imposible ser autor de algún pacto o promesa, porque la diferencia entre Dios y nosotros es que Dios es inmutable, o sea, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nosotros cambiamos. Entonces, si hacemos un pacto con Dios, las condiciones que nosotros, suponiendo que se puede, las condiciones que nosotros le hacemos a Dios pueden cambiar, porque nosotros vivimos en un constante cambio. Leí hace poco que en la vida del ser humano la única constante que existe es el cambio. Como existe ese cambio constante en el ser humano, en su forma de ser, en su forma de pensar, en su personalidad, obviamente no puede hacer un pacto con Dios, porque un pacto es cumplirlo hasta la muerte. Si cambia eso, ya él mismo se estaría violando el pacto y no tendría ningún poder para cumplirlo. Ahora llegamos a lo que es el tema de las promesas, que vemos aquí en Deuteronomio 8:1, que estamos delante de una promesa. Y cuando me metí con este tema, entendí cuando mi papá dijo que lo que dijo Josué no es una promesa, porque fue Josué quien lo dijo: yo y mi casa y yo serviremos a Jehová. Existen dos tipos de promesas: las promesas acondicionales y las promesas condicionales. Las promesas acondicionales no llevan condiciones, como dice su nombre. Las promesas acondicionales no llevan condiciones que cumplir, puesto que Dios hace las promesas en su propio nombre, o sea, promete por Él mismo que lo va a cumplir. Entonces las promesas acondicionales no llevan condiciones que cumplir, puesto que Dios hace las promesas en su propio nombre, porque promete por Él mismo. Y ejemplos de promesas de este tipo lo tenemos en Isaías 41, versículos del 8 al 14. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojaron contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nadie y perecerán los que confunden contigo. Entonces en el versículo 13 tenemos la parte de la promesa en donde Dios promete por sí mismo: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En la promesa acondicional podemos ver que siempre Dios dice, yo soy tu Dios, o porque yo soy tu Dios, o porque yo soy uno y no cambio. O por ejemplo, como el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a hogares de reposo me pastoreará, por amor a su nombre. Esa es otra promesa, porque es en su nombre, es en el nombre de Él mismo la promesa. Entonces están este tipo de promesas que Dios promete por sí mismo bendecirnos a nosotros. En estas promesas, la Biblia habla de que en oración se le recuerdan, entre comillas, a Dios, pero no es que a Dios se le hayan olvidado, sino que Dios quiere que nos sintamos tan comprometidos como Él lo está. O sea, no es que nosotros le vamos a recordar a Dios porque Dios se le olvidó, sino que Dios quiere que nosotros la llevemos en oración presentes para
que Él vea que nosotros estamos comprometidos, tanto como Él lo está, para vivir esas promesas, para vivir su gloria, para vivir una vida donde se manifiesten sus milagros, como fue en Moisés, que cuando Moisés le pidió un destello de la gloria de Dios, y bueno, vivió una vida viendo la gloria de Dios. Entonces, Dios quiere exactamente mostrarnos su gloria, y el propósito de estas promesas es mostrarnos la gloria de Dios. El principal propósito por estas promesas es que Dios muestre su gloria, porque cuando Dios cumple lo que prometió, nos da a nosotros un destello de su gloria, y así nosotros vivimos para su gloria. Entonces el propósito de este tipo de promesas es que vivamos y veamos la gloria de Dios. Y en las segundas promesas están las promesas condicionales, que son las promesas que llevan condiciones que el Hijo de Dios, el cristiano, tiene que cumplir para que se manifieste la bendición. Por ejemplo, en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando nosotros lo vemos con estos lentes, ¿verdad?, de las promesas, vemos que se pone la condición y la bendición. A veces es al revés. A veces nos dice primero la bendición y luego la condición. Entonces, cuando vemos un versículo así, es una promesa. Y no es necesario llevarla a una oración, sino simplemente vivirla. Con la condición. Entonces, aquí que tenemos que hacer, confesar nuestros pecados, y se manifiesta la bendición, que Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Por ejemplo, el versículo que estamos estudiando es una promesa condicional. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno, para que vivan, sean multiplicados, entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió. Entonces es una promesa condicional, porque para que se manifieste la bendición, tiene que el cristiano cumplir ciertas condiciones. ¿Cuál es el propósito de este tipo de promesa? Demostrar. Igual que el Salmo 1, que dice: bienaventurado el varón que tiene un consejo, y entonces dice al final: él será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero sí anda en camino. Exactamente, puede abarcar varios versículos. Ese también es uno. Yo también tengo que ver un ejemplo: Santiago 1:2, Isaías 40:31, Mateo 11:28. Pero el propósito de estas promesas es demostrar nuestro crecimiento espiritual y nuestra comunión con Dios. Porque la única manera de cumplir esas promesas es que nosotros sepamos que existen esas promesas para comenzar a cumplirlas. Entonces ese es el propósito, demostrar que hemos crecido en Cristo, cuánto hemos crecido en Cristo, y cuidar nuestra comunión con Dios. No, y ver también uno, por ejemplo, reconocer el poder de Dios, y reconocer que Él no es hombre para mentir. Entonces, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que sea de larga vida y te vaya bien. Entonces yo sé que honrando a mi padre y a mi madre, automáticamente debería yo de ser de larga vida e irme bien, porque estoy cumpliendo la condición de lo que dice la palabra para que... Y en ninguno de los casos podemos gloriarnos, porque es Dios. Es Dios, exactamente. Existen casos... Mateo 6:33 y 34. Más buscar primeramente el reino de su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, si tú quieres las añadiduras, bueno, busca primeramente el reino de Dios, porque automáticamente deberían de ser añadidas las cosas que están aquí, pues también escritas. Sí, ese versículo justamente lo voy a tocar más adelante. Como punto número 3. Hay 3, para la redundancia, casos especiales en los cuales pareciera que fuera una promesa, pero no es una promesa. Ahorita vemos qué es. Si no son promesas condicionales o acondicionales, pueden caer en uno de estos 3 casos. Número 1. Promesa siendo referenciada. Primera de Juan 5:11. Y mi papá Juan 3:15 y Samuel Filipenses 4:19. Amén. Primero mi mamá. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna,
y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En ese versículo podemos ver que sí hay una condición, sí hay una bendición, pero no lo vemos tan claro. Y es que muchas veces las promesas son referenciadas de otra parte de la Escritura. Entonces, Juan 3:15. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa que Juan está referenciando aquí. Entonces muchas veces las promesas son referenciadas, a veces cuando no vemos tan claro la condición para que tenemos que cumplir para ver la bendición. Y también está este otro ejemplo, Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces no vemos tampoco ahí, mi Dios suplirá todas las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, pero no está prometiendo por su propio nombre, ni nos está presentando ninguna condición, pero está referenciando el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará descansar, ya lo hemos mencionado, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces Filipenses 4:19 está referenciando la promesa acondicional del Salmo 23:1-3. El segundo caso, promesas con contexto incompleto. Y es que a veces cortamos, por así decirlo, hay promesas, como lo comentaba mi mamá, que abarcan más de un solo versículo y nada más nos quedamos con uno solo. El mismo ejemplo del Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nos quedamos con eso. Entonces no leemos todo el contexto para ver qué nos quiere decir Dios. Entonces cuando leemos todo el contexto, en este caso, vemos que otra vez una promesa acondicional. Y el tercer caso es que es un hecho y no es una promesa. Otra vez, Jeremías 29:11, Filipenses 4:13, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y Juan 17:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, es que es un hecho que ya con el vivir en Cristo, ya lo estamos viviendo. Ya vivimos esa bendición. Y no es una promesa. Por ejemplo, aquí parecería que fuese una promesa condicional, pero dice que confiemos en Cristo. Y cuando nosotros vivimos en Cristo, es porque estamos confiando en Él. Entonces es una bendición que llega con la llegada de Cristo. Valga la redundancia. Y todo lo demás que ustedes me ayudaron es que son hechos que ya Dios cumple cuando vivimos para Él. Entonces, si es un hecho, Dios nos dará la bendición sin que la pidamos, pues forma parte de una vida en santidad. Si es una promesa, tenemos que actuar. ¿Cómo tenemos que actuar? Si es acondicional, debemos traerla en oración, y si es condicional, debemos traerla en nuestra vida en santidad. Volviendo al versículo, tenemos una promesa condicional. Entonces tenemos que la condición es vivir la Biblia, para decirlo resumido, y la bendición es vida, multiplicación, entrada y posesión de la tierra prometida o Canaán. La condición es vivir la Biblia y la bendición es vida, multiplicación, entrada y posesión de la tierra prometida o Canaán. Por hoy vamos a estudiar la parte de la condición y ya la próxima estudiamos la parte de la bendición, que es bastante profundo. Se mete con temas de multiplicación y esterilidad espiritual, de vida y muerte espiritual, de entrada y salida espiritual y de posesión de terreno espiritual. Estudiando la condición dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy. Se nos insta a vivir en la ley de Dios, que es su palabra. Ya mi papá lo
Lo ha dicho varias veces, que cuando la Biblia nombra la ley de Dios en el Antiguo Testamento se refiere a toda la Biblia. O al Pentateuco, pero más a toda la Biblia. Se nos dice cuidar de poner por obra. Y a mí me llamó mucho la atención el verbo, este verbo de cuidar, esta palabra de cuidar. Y es que en el hebreo la palabra cuidar es shamar, así como suena ese, shamar, con ese. Que significa cumplir una responsabilidad como vigilantes o espías. Cumplir una responsabilidad como vigilantes o espías, o guardar. Entonces nosotros vemos que esta misma frase de Deuteronomio 8.1 se repite 3 veces en el mismo libro. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Entonces vemos Deuteronomio 4.1. Deuteronomio 4.1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que lo ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. El mismo versículo, la misma promesa, se repite aquí. Pero hay una diferencia. Aquí nos habla de que primero tenemos que oír y luego ejecutar. Deuteronomio 5:32 dice: miren pues que hagan como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no se aparten a diestra ni a siniestra. Aquí la diferencia es que nos habla de un camino. Y Deuteronomio 6.1: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová su Dios mandó que se enseñasen, para que se pongan por obra en la tierra por la cual pasáis vosotros para tomarla. O sea, lo que estamos viendo es que la misma frase y prácticamente la misma promesa se repite 4 veces en el mismo libro. Y en este caso se utiliza la palabra cuidar, que otra vez es shamar en hebreo. Dicho de otra manera, pero es la misma promesa, la misma bendición y la misma condición. Cuidar, guardar y vigilar. Nos vamos a quedar con estas 3 cosas. Cuidar, guardar y vigilar, que significa shamar. La palabra que se utilizó acá. Cuidar, guardar y vigilar. Pero, ¿exactamente de qué? Porque si nos dice que tenemos que cuidar de algo. Si nos dice que tenemos que guardarlo, lo tenemos que guardar en un lugar. Y si nos dice que tenemos que vigilarlo, es vigilarlo de alguien. Número 1. ¿Cuidarlo de qué? 1 Corintios 10:12. Cuidarlo de nuestra pecaminosidad. Cuidarlo de nuestra pecaminosidad. 1 Corintios 10:12. Así que el que piense que esté firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuidarlo de qué? Cuidarlo de nuestra pecaminosidad humana. No pueden caer nuestras defensas espirituales. Entonces tenemos que cuidar las obras de nuestra pecaminosidad. Optar por hacer las obras de Dios, las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella, dice 1 de Pedro, y cuidar de no hacer las obras de nuestra pecaminosidad. 1 Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces tenemos que cuidarlo de nuestra pecaminosidad. Para ello Dios debe ser nuestra prioridad, su palabra debe ser nuestra prioridad. Segunda de Juan 6. Dice segunda de Juan 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Es decir, poner a Dios como nuestra prioridad, amar sobre todas las cosas a nuestro Señor. Y Apocalipsis 2:4, que lo hablaba la última vez, es el primer amor, Dios tiene que ser nuestro primer amor. Y yo me preguntaba, ¿qué significa
que Dios sea nuestra prioridad. ¿Qué significa que Dios sea nuestra prioridad? ¿Qué implica que Dios sea nuestra prioridad? Porque cuando nosotros hablamos de este tema lo tendemos a relacionar con el horario. Sin embargo, va más allá de un horario. No es un horario. Un horario se usa para crear una disciplina. Un horario lo podemos utilizar para crear una disciplina espiritual, para crear un hábito, para crear cualquier disciplina, cualquier aptitud. Pero la vida puede prescindir de un horario y a Dios no lo podemos limitar a un horario. A Dios le tenemos que entregar toda nuestra vida. Entonces, ¿qué implica y significa que Dios sea nuestra prioridad? Bueno, una prioridad no te consume la vida, sino que una prioridad es parte de tu vida. Una prioridad es el grado de importancia que le das a la protección en tus decisiones de entidades en tu corazón. Así yo lo definía. Una prioridad es el grado de importancia que le das a la protección en tus decisiones de entidades en tu corazón. Es decir, todos los días se nos presentan a nosotros decisiones. Nosotros vamos a optar por la decisión que proteja a esa prioridad que tenemos nosotros en nuestra vida, en este caso Dios. El hecho de que Dios implique que sea nuestra prioridad, lo primero en nuestra vida, significa que cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar no interrumpa en su santidad, en su gloria, en su adoración, en su poder sobre nuestra vida. Eso implica que una prioridad va más allá de un horario, es decir, la decisión de que apenas que nos levantemos, si tomar la Biblia o tomar el café, por decirlo criollamente, como se dice, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Cada vez, todos los días, nuestra vida se mueve a través de decisiones y cada decisión produce un movimiento en nuestra vida. Cada decisión va girando, es ese tornillo que todos tenemos hasta que, se termina de llegar a todo lo que da, no enrosca más y partimos con el Señor. Y esos giros, cada uno de esos giros, nos pueden llevar más cerca de Dios o nos pueden alejar de Dios. Que la prioridad, que Dios sea nuestra prioridad, es que cuidemos que todas nuestras decisiones, todas decisiones internas y externas, decidimos en qué pensar, en qué no pensar, qué decir, qué hablar, cómo actuar, cómo no actuar. Todas esas decisiones protejan a Dios en nuestra vida. Es decir, lo quería compartir porque estaba pensando en este tema. Fue lo que el Espíritu Santo me mostró que una prioridad es el grado de importancia que le damos a la protección en nuestras decisiones de entidades a nuestro corazón. Y pongo entidades porque no solamente puede ser Dios, pueden ser personas, puede ser un trabajo o puede ser cualquier cosa. Entonces muchas veces estamos entre el trabajo Dios, cuando digo el trabajo Dios sería una situación un poco más específica, entre, por ejemplo, copiarme en un examen o ser íntegro y raspar, pero cuidar la santidad, ¿verdad?, que habita en nosotros. Ese tipo de situaciones estoy hablando. Cuidar que Dios sea nuestra prioridad, que sea parte de nuestra vida. Porque en las cosas que nosotros más cuidamos en todas las decisiones que vienen, es lo que forma parte de nuestra vida. Es lo que define nuestra vida. Porque la vida del ser humano la definen sus decisiones. O sea, nosotros somos, como dice un proverbio, producto de lo que hemos decidido. Un proverbio de la vida. Dios no es parte de mi vida. Dios es mi vida. ¡Wow! Si nosotros logramos hacer eso, que Dios no sea parte de mi vida, sino hacer que Dios sea nuestra vida, se cumplirían todas las promesas de nosotros. Sí. Proverbios 4:23, número 2. ¿Guardarlo dónde?